Los miembros de ambas cámaras son inviolables por las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de su cargo. No hay autoridad alguna que pueda procesarlo y reconvenirlo en ningún tiempo por tales causas. Es decir, lo que se llama inmunidad de opinión y también inmunidad de arresto tiene. Desde el día de la elección lo tiene, hasta el día en que cese su mandato. Y no podrán ser detenidos por ninguna autoridad sino en caso de ser sorprendidos en la ejecución flagrante de algún crimen, dándose inmediatamente la cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho para que resuelva lo que correspondiere sobre la inmunidad personal. En el caso que se deduzca la acusación, la Cámara respectiva, con los 2/3 de los votos, puede suspender en sus funciones al acusado, dejándolo a disposición del juez competente para su juzgamiento. Es decir, que esa supuesta inmunidad la puede suspender la Cámara con los 2/3 de los votos. Que sería ya prácticamente un adelanto de un juicio político. Que yo tenga conocimiento no, pero se intentó, como el otro día, que hubo un pedido, pero obviamente que no estaban dados los votos. Así que en esto se requieren las 2/3 partes de los votos. Los votos de las 2/3 partes de los miembros de cada Cámara. Cada Cámara podrá corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, también por los 2/3. Y en caso de reincidencia, podrá expulsarlo por el mismo número de votos. Por inasistencia notable, también puede declararlo cesante de la misma forma. ¿Tiene jurisdicción cada Cámara para esa corrección de los actos que atenten contra su autoridad, dignidad, independencia y contra la inmunidad de sus miembros? Una ley definirá los casos y las penas para la aplicación de este artículo. Al aceptar el cargo, los diputados y senadores jurarán por Dios y por la patria o por la patria desempeñarlo fielmente. Los senadores y diputados gozarán de una remuneración determinada por la legislatura. Fíjense que este cliché, esta fórmula, es exigida y es un elemento formal del acto jurídico de juramento. Porque el acto jurídico del juramento, a partir de ahí, empieza el inicio de la función. Y esto llevó, por ejemplo, en el derecho comparado, a que por haber pronunciado mal la fórmula de juramento Barack Obama, juró y a la media hora le hicieron jurar de nuevo como correspondía. Entonces, cuidado con la formalidad y hasta la solemnidad que exige la Constitución, porque esto lo exige la Constitución. Por lo tanto, un acto jurídico de jura que no esté dado con todos los elementos que fija la Constitución es un acto inexistente. Por lo tanto, todos los actos posteriores son nulos, de nulidad absoluta. Muy bien. No pasa. Bueno, acá está el tema de las competencias que vamos a ver. Acto seguido, al final, el cuadrito de las competencias, pero fíjense una fundamental. Días pasados me preguntaban, ¿qué pasa si, si la legislatura le dice a los municipios que pueden cobrar los impuestos inmobiliarios rurales, urbanos? ¿Hay que reformar la Constitución? Bueno, fíjense lo que dice la Constitución. Es muy genérico lo que dice la Constitución. Dice establecer impuestos y contribuciones necesarios para los gastos de servicio público, debiendo estas cargas ser uniformes en toda la provincia. No dice más. No habla de impuestos directos, indirectos, ni de ingresos brutos. Acto seguido, habla del cálculo de recursos.
Y después vamos a ver que tampoco en materia de diputados o de senadores habla específicamente de contribuciones especiales. Es decir, que el criterio de impuesto directo, indirecto y demás está esbozado a nivel nacional y después sí por la doctrina, pero a nivel provincial se da el Código Fiscal y hay una legislación impositiva y hay una predeterminación normativa que está en la Constitución que es bastante genérica, que es esta. La ley de presupuesto con los límites temporales antes del 31 de agosto. Crear y suprimir empleos, que es la parte de empleo público, la parte laboral, las responsabilidades, el escalafón, con la limitación a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, que es la referida a que debe ser uniforme en toda la provincia. Fijar las divisiones territoriales para la mejor administración, conceder indultos y acordar amnistía por delitos de sedición en la provincia, conceder privilegios por un tiempo limitado a los autores, inventores, perfeccionadores y primeros introductores sin perjuicio a la atribución del gobierno general, dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las responsabilidades de todos los recaudadores de renta y tesoreros de la provincia y los municipios, dictar las leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las responsabilidades civiles de los funcionarios públicos, aprobar o desechar los tratados con el Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo celebre con otras provincias. Este es otro dato que también hemos encontrado en la práctica muchos convenios que ha celebrado el gobernador y que no han pasado por la legislatura, lamentablemente. Discernir, y de todo estamos hablando desde la vuelta a la normalidad democrática. No estamos haciendo ninguna distinción de ninguna administración en particular. Los honores y recompensas pecuniarias por una sola vez y con 2/3 de votos de los miembros de cada Cámara por servicios distinguidos prestados a la provincia. Dictar la ley orgánica del Montepío Civil. ¿Qué será esto del Montepío Civil? Bueno, la palabra viene de montes de piedad, montos de piedad, que era lo que daban los civiles para que aquellos que se retiraban de la función pública o privada tuvieran una especie de jubilación. Bueno, esta ley orgánica del Montepío Civil la llevaban en su momento, los montes de piedad los llevaban las municipalidades, hasta 1890. Y después se creó la ley del Montepío Civil de la provincia de Buenos Aires hacia 1900 y después aparece el famoso Instituto de Previsión Social, que de eso se trata. Bueno, pero en ese momento veníamos de un sistema feudal y luego de un sistema de la colonia y los criollos y los hispanos y los que tenían dinero eran los... Y había esclavitud en esa época, cuando se funda la patria. Muchos esclavos había. Incluso muchos dicen que se abolieron los esclavos, pero recién hacia cuando se constitucionalizó y se declaró, todavía existía algo de esclavitud y de muchas injusticias y muchas indignidades. Entonces la gente que tenía poder y que tenía dinero eran conocidos, había gente que había cuidado toda la vida a sus hijos, había cuidado a ellos mismos, entonces les daba esa como un acto de piedad y ponían los montes de piedad, que eran esos tesoros que se formaban para que tuviera una vida digna con posterioridad al retiro de que ya no podía más porque tenía incapacidad física de trabajar, porque no era por edad tampoco, era por la incapacidad física más que nada. Organizar la carrera administrativa con los siguientes bases: el acceso por idoneidad, escalafón, estabilidad, uniformidad de sueldo en cada categoría de incompatibilidades. Dictar
está el aspecto residual, dictar todas aquellas leyes necesarias para el mejor desempeño de las funciones anteriores y para todo asunto de interés público y general de la provincia, cuya naturaleza y objeto no corresponda privativamente a los poderes nacionales. Es decir, que arrasa con todo aquello que decíamos de poder de policía, el poder de limitación a los derechos constitucionales, siempre y cuando que no esté asignado por la Constitución a la nación. Y ahora podemos decir, o a las municipalidades, porque también las municipalidades tienen una materia competencial propia, que en este cuadro de nuevas constituciones que se hicieron y que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires, no hay que descuidar el tema ese, porque la provincia no puede arrogarse el tratamiento de leyes o materia competencial como propia de aquella que es municipal. Bueno, en Alemania, cuando esto sucede, hay un amparo constitucional que está en la Constitución de Alemania, que es la garantía institucional que tiene las municipalidades de quejarse ante la provincia de la nación cuando le usurpa función. Acá está la salvedad solamente a los poderes nacionales. Bueno, y acá tenemos el cuadro de lo que hemos dicho recientemente, de las funciones legislativa, tributaria, la de impuestos, financiera, el presupuesto, laboral, empleo público, con la uniformidad que hemos dicho, el reconocimiento de honores, recompensas, los indultos y amnistías para el caso de delito de sedición, las divisiones territoriales, fíjense que ahí está el tema de los partidos, la división territorial y la que crea partidos, nuevos municipios, es la legislatura. No puede haber otro que lo haga. Bueno, se hizo por decreto en la época de los militares, los municipios de la costa. Y por ley se hizo en la época de Duhalde, cuando se dividieron el municipio de General Sarmiento, que se dividió en Malvinas Argentinas, José C. Paz y San Miguel, creo que era, ¿no? Y bueno, así sucesivamente se fueron secesionando algunos, escindiendo, mejor dicho, otros municipios, como el de Morón, que se dividió en Ituzaingó, Morón y Hurlingham. No, La Matanza no. Y hubo otro, que ahora no recuerdo cuál es, que también sufrió un desmembramiento. Asamblea Legislativa es el próximo tema. Ambas cámaras solo se reunirán para el desempeño de las siguientes funciones. No, que quien quiere independizarse de Necochea, mal llamada autonomía, ya que está lo decimos, no es autonomía. La autonomía es un concepto funcional. La autonomía va a venir siempre y cuando se reconozca constitucionalmente. Esto es independencia. Se escinde del territorio de la cabecera. Mal llamada autonomía. Que después sí, obviamente, tiene una autonomía, cierto automanejo sí, pero no es la autonomía funcional de la que hablamos cuando nosotros reclamamos la autonomía municipal. Fíjense los 6 casos en los cuales se reúne la Asamblea Legislativa. Todos los nombramientos que se defieren a la Asamblea General deben hacerse a mayoría absoluta de los miembros presentes. Si hecho, bueno, estos son procedimientos electorales sobre el tema de aquellos actos en los cuales, fíjense, no, la anterior, a ver.
quería ir a la anterior. En la placa anterior habíamos visto que es para la verificación de elección de senadores al Congreso General, para tomar conocimiento del resultado del escrutinio y elección del gobernador y vicegobernador electo, y para considerar la renuncia de los senadores electos al Congreso antes que el Senado tome conocimiento de su elección. Acá está la próxima. Si el hecho del escrutinio no resultare el candidato con mayoría absoluta, debe repetirse la votación, contrayéndose a los dos candidatos que hubieran obtenido más votos en la anterior, y en caso de empate decidirá el presidente. De las excusaciones que se presenten de nombramiento hecho por la Asamblea, conocerá ella misma procediendo según fuese su resultado. Las reuniones de la Asamblea General serán presididas por el vicegobernador, en su defecto por el vicepresidente del Senado y a falta de este por el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, un caso concreto es la asamblea que se lleva a cabo, donde tiene que definir autoridades para la reforma constitucional, que es un mecanismo distinto al del llamado a convención constituyente, que es los dos mecanismos que tiene el sistema de la provincia de Buenos Aires, es por vía de un llamado a convencionales constituyentes, previa declaración de la necesidad de la reforma por las 2/3 partes de ambas cámaras, o bien por una asamblea legislativa, también con la declaración de las 2/3 partes, y una de las autoridades a las que se refiere es a esta, donde hay todo un procedimiento fijado constitucionalmente. Así que bueno, terminado el tema legislativo, pasamos al tema ejecutivo, pero previamente vamos a tomar 10 minutos para un mate y continuamos. Bueno, continuando entonces con la unidad, es decir, con el Poder Ejecutivo en las provincias, analizamos la normalidad institucional y la anormalidad institucional. Es decir, la normalidad, vamos a ver todas las descripciones normativas referidas a las condiciones de elegibilidad, el funcionamiento, sobre todo haciendo hincapié en el tema de los decretos de necesidad y urgencia, reglamentarios o autónomos que tiene el Ejecutivo, como también lo tiene el presidente de la Nación. Entonces, es muy importante también la doctrina judicial sobre este tema, de lo que han dicho los jueces sobre ciertas delegaciones y cierto ejercicio del poder por parte de la figura del gobernador, y que es asimilable, reitero, a la del presidente de la Nación.